se ha ganado el respeto profesional a nivel nacional a base de pico y pala. La programadora del Teatro Ciudad de Marbella ha estado 40 años vinculada a las tablas de distinta manera. Este 2022 dice adiós. Mercedes Carrillo, bienvenida a Numen. Muchas gracias, Eva, encantada. Cuando se emita este programa te habrás jubilado, toda una vida ligada a las tablas. ¿Cuáles son ahora tus sensaciones? Pues tengo la sensación de que, por un lado, de que ha pasado todo muy rápido y que me pongo a mirar hacia atrás y digo, ¿pero cómo he llegado aquí? ¿Sabes? Porque el trabajo que yo he hecho es un trabajo que está siempre muy en el presente, muy en lo que está pasando, muy en la información de las novedades, de las cosas, y ahora de pronto me encuentro con que he cumplido 65 años y que llevo 40 años haciendo un trabajo como el que hago ahora o bastante parecido o digamos el germen de lo que hago ahora. Y muchas cosas por hacer, de las que luego hablaremos también. Sí. Muchos años en Marbella, pero eres jienense, de sí. Alcalá la Real. De Alcalá la Real, un pueblo precioso que está declarado de interés turístico, que tiene una parte monumental maravillosa que yo siempre que puedo aconsejo a todo el mundo que lo visite porque es precioso la ciudad, una ciudad interior pequeña con la fortaleza de la Mota, que es una ciudad fortificada, preciosa, maravillosa. Con un festival en Nosur, maravilloso Nosur, también. Sí, que ha puesto, lo dicen los alcalaínos, ha puesto sí. Alcalá en el mapa de España a nivel cultural. Y bueno, y que a mí yo voy siempre que puedo, tengo allí parte de mi familia, tengo una casa allí. Es un pueblo precioso. Me gusta mantener las raíces, me dan vida a mí también. Eso es muy importante también. Estudiaste magisterio, pero nunca has ejercido. No, nunca he ejercido, porque el magisterio, yo acabé quizás el magisterio de una manera accidental y también porque tenía compañeras que lo iban a hacer y cuando terminas COU no sabes muy bien para dónde tirar, y una familia también de trabajadores que tampoco puedes pensar en viajar o en irte a otro sitio. A mí me encantaba el periodismo, siempre colaboraba en una revista que había en mi instituto y bueno, yo siempre he tenido siempre ciertas inquietudes culturales, en general, ¿no? Eso desde el inicio. Sí, me gustaba el periodismo, pero entonces había que estudiar periodismo en Madrid y mi familia lo vio muy difícil, muy lejos, muy caro y me fui a Granada a estudiar magisterio. Claro, era otra época, ¿no? Sí. ¿Qué te trajo aquí a Marbella? Pues en Granada, en los tiempos de estudiante, conocí al que fue mi marido, es que el músico, guitarrista Juan Campos, y él era de San Pedro de Alcántara y cuando terminé los estudios, ¿qué hacemos? Pues nos casamos y nos vamos a San Pedro. Está claro que el arte siempre te ha acompañado. Sí, porque también mi familia, mi padre ha sido músico, era músico y entonces digamos que, por ejemplo, la música ha sido una cosa que siempre ha estado muy presente en mi familia, la familia de mi padre, los hermanos, que eran muchos, 3 o 4 de ellos tenían un grupo de música en los 50 y yo tengo una tía, mi tía Mártires, que era la más pequeña, que era la primera mujer batería que hubo en España. Entonces ellos llevaban un grupo y una batería que lo tocaba una chica que pues, entonces podría tener 16 años. Y yo tengo ese ascendente en ese aspecto. Y bueno, pues sí, me casé con Juan en el año 79 y él es guitarrista, todavía es ahora profesor de arte y cultura, de guitarra flamenca, y me vine a vivir a San Pedro, y en San Pedro he vivido 27 años. Tiro de ti, te viniste aquí. ¿Cuándo comenzó tu primera relación con el mundo del teatro? Pues independientemente de que yo de chica en mi pueblo, como me aburría mucho, hacía teatro con mis primos, y hacíamos una cenicienta y cosas así, y hacíamos por las tardes, allí nos poníamos a hacer cosas de esas. Y yo siempre he sido la directora, que se me río mucho con ellos, porque digo, yo siempre era la directora yo. Pues
Aparte de eso, yo cuando me empecé a vivir en San Pedro, de pronto el choque cultural entre vivir en Granada, una ciudad universitaria, con todo la transición funcionando, los cines de arte y ensayo, yo siempre estaba muy ligada a eso. Una época muy convulsa, interesante, pero sí, complicada también. Complicada, y me encuentro en San Pedro de Alcántara, un pueblo pequeño, sin cine, yo qué sé. Sí es verdad que alrededor del que era mi marido había un núcleo de gente que estaba muy interesada en la cultura, la lectura, la música, y bueno, más o menos por ahí tiraba, pero yo echaba de menos muchas cosas. Y tenía una amiga, que era profesora de un instituto, que me dijo, hay en Marbella un curso de teatro a iniciativa de la Delegación de Cultura, y que entonces el delegado de Cultura era Rafael García Conde. Y ¿por qué no nos apuntamos? Pues venga, ella venía de San Pedro, la profesora en San Pedro vivía allí, vamos y venimos y tal, y puede venirte conmigo. Y yo lo vi como un escape, como una manera de hacer algo. No sé si en aquel momento en vez de teatro me dicen, yo que sé, cualquier otra cosa, yo igual lo hubiera cogido también. Y vine y estuve haciendo un curso que la Delegación de Cultura organizaba en el Instituto Sierra Blanca con el profesor Rafael Torán. Son los inicios de la Universidad Popular, que al final sí, lo que hizo es extender, ¿no?, la cultura a todo tipo de públicos. Sí, Rafael había diseñado un modelo donde en principio había una serie de talleres y de cursos que eran como cursos pilotos, experimentos con determinados barrios, con determinado sector de la población, y el teatro era uno de ellos. Una época muy ideologizada, ¿no? Sí. Aquí entraba mucho pues, la tendencia que tuvieras políticamente, ¿no? Había muchos choques, podemos decir. También porque eran los primeros años de la democracia, que es que estábamos hablando del año 80-81, entonces la democracia estaba recién estrenada. Estaba todo por hacer. Y había mucha gente que había luchado por la democracia, mucha gente que se había opuesto hasta las últimas consecuencias, y entonces pues eso estaba latente, ¿no?, ahí. Pero yo creo que la ilusión por estrenar la libertad, la libertad de expresión, una cosa tan elemental, tan necesaria, yo creo que todo eso pudo con cualquier otra reticencia que podía haber de ciertos sectores. Claro, y estaba todo por hacer, era sentar las bases al final. Te sacaste una oposición de coordinadora de animación sociocultural. Sí, pero me presenté yo estando a raíz de todo el tema de que me apunté al taller de teatro, conocí personas que estaban metidas en un grupo promotor de lo que luego sería la Universidad Popular, estaban recogiendo experiencias en otras ciudades españolas, y hubo un momento que se convocan 3 plazas de coordinadores para ese proyecto, que era un proyecto. Y era un proyecto nuevo y novedoso, no solo aquí, sino en 2 o 3 ciudades que se había hecho entonces. Luego se extendió mucho el modelo Universidad Popular. Y pues yo me presenté porque hubo gente que me animó, y yo estaba con Rafael Torán y con Victoria Mora, estábamos haciendo ya un experimento por barrios de llevábamos como un camión, que era un camión de obras del ayuntamiento, y nos subíamos en el camión y llevábamos unos muñecos y un grupo que tocaba en lo alto del camión, y hacíamos como animación por los barrios, y entonces pues venga Mercedes, anímate, que no sé qué, y bueno, pues sí, me preparé el examen, me estudié bien cómo era Marbella, que yo la conocía poco, un poco lo que es la población, los barrios, porque claro, yo estaba en la plaza de animación sociocultural, entonces necesitaba conocer el territorio, lo estudié. Sí, dotarlo de contenido. Hablé con gente que conocía Marbella bien, y nada, primero presenté un proyecto y después me presenté a un examen. Y saqué la plaza y empecé a trabajar. Estuviste un tiempo y luego te haces cargo también del taller de teatro de San Pedro de Alcántara. Tuve un año haciendo de coordinadora de animación sociocultural. Me desilusioné mucho, pero porque era muy joven y yo pensaba una cosa, y la administración luego te va poniendo en tu sitio. Y bueno, eso será una constante a lo largo de tu vida. Te va recogiendo las bridas.
Y entonces yo pasé durante un año, me volví con Rafael Torán y con el Teatro Municipal, que entonces en la Plaza de la Victoria estaba el Teatro Municipal, lo que había sido Antiguo Mercado, y ahí estuve trabajando con él, con Rafa en la dirección, con Victoria Mora, Juan Caracuel, Marcelo Pellicer, mucha gente que salió de ahí, Juan Sánchez, y hicimos lo que ya nos llamábamos Compañía de Teatro Municipal, y ahí hicimos La Estanquera de Vallecas, hicimos Halloween, hicimos Bajarse al Moro, no era, otra de Alonso de Santos, La Estanquera de Vallecas. Hicimos esas obras que yo ahí era actriz. Ah, también. Sí, ahí fui actriz de un año y al año pues el proyecto se terminó, yo tenía ya un hijo, tenía una familia y volví a la UPE a dar clases de teatro en San Pedro de Alcántara. Has tenido alumnos brillantes allí, precisamente Pepón Nieto, podemos decir que es el máximo exponente, ¿no? El más conocido. Aquello era un grupo de chavales que estaban... me duele decir que estaban a riesgo de exclusión social, pero era verdad, ¿sí? Porque estaban un poco fuera ya eran muy jóvenes, pero estaban fuera de la sección formativa reglada. Entonces, creo que excepto uno que estaba yendo al bachillerato, los demás habían dejado la escuela, habían dejado la formación. Y entonces me lo propuso Carmela Martínez, que era la coordinadora entonces en San Pedro de la UPE, y me dijo: Mercedes, ¿por qué no trabajas con esta gente? Vamos a hacerlo. Es un grupo ellos ya eran ya un grupo, más o menos, de gente que se conocía y se quedaban, y Inma Pérez Quirós, la bruja, escribía textos y lo montaban ellos. Y yo cogí ese grupo que ya estaba un poco formado a nivel de relaciones sociales y empecé a trabajar con ellos y la verdad es que nos fue súper bien. ¿Cuántos años estuviste Y estuve dando con clases? ellos como 4, haciendo una experiencia cerrada, no fue un taller al uso de arte y cultura como son los de ahora, y entonces también donde había un periodo de matrícula, la gente se apuntaba, ¿no? Esto era una experiencia piloto que estábamos haciendo de un trabajo con jóvenes, usando el teatro como herramienta, que luego evidentemente fue clarísimo que efectivamente el teatro, y generalmente las artes, son herramientas de transformación sin lugar a duda. Ahí salió, por ejemplo, Víctor Fernández, que ahora lleva el gabinete de diseño de la Delegación de Cultura. Estaba en ese grupo. Aparte de Pepón Nieto, que evidentemente es el más conocido. Que siempre te recuerda como su mentora. Sí, como dice su maestra, porque conmigo fue lo primero que hizo, luego Pepón ha tenido una trayectoria larga de formación, y se ha formado muy bien en Madrid y con buenos profesores. Pero bueno, siempre te queda esa cosa, yo lo digo de Rafael Torán es mi maestro, es la persona con la que yo aprendí lo primero y con lo que aprendí lo básico y lo fundamental. Pero esa toma de contacto es básica, ¿no? Si no te engancha, a lo mejor luego decides que no vas por ese camino. Claro, igual ni siquiera hubieras, yo si en el momento Rafa en ese momento no me engancha con esta manera de ver la vida, que al fin y al cabo claro, el teatro también, pues igual al siguiente curso no hubiera ido. Y bueno, y de ese grupo de San Pedro, aparte de Inmaculada Pérez Quirós, la bruja, que aparte es una mujer preciosa que canta, que escribe y que es una gran actriz. Aparte está Mateo Galiano, que es profesor de dirección en la Escuela de Arte Dramático. Y, en fin, hay más gente ahora mismo, pero bueno, gente que se ha dedicado luego, o Inmaculada Caracuel, que luego tiene una librería, pero sabes que salieron de ahí para diferentes líneas, pero todos, como digamos que recuperados, y además recuperados para la cultura, que no es poca cosa. Sí, estamos en el 80 y tantos. Sí, 86, 86, ¿qué teatro había entonces? En Marbella, ninguno. Porque cuando yo empecé, en el año 82, me parece, estaba el teatro municipal en la Plaza de la Victoria, sala de uso múltiple, se le llamaba también. Ahí, por ejemplo, se ponían las exposiciones de la Bienal de Arte, que tanto se habla de la Bienal de Arte que hacía José Manuel Vallés, pues las exposiciones se ponían allí. Y entonces, pues allí Rafael Torán era el que llevaba la programación allí. Y entonces se hacía, pues el teatro que se hacía entonces, se traían compañías de Madrid y de todo el país, haciendo un teatro muy experimental, pues lo que daba la época.
y además porque el espacio no era un espacio al uso, era un acondicionamiento de un antiguo mercado en teatro, pero en un teatro pues sin telones, es decir, con lo elemental, sí, básico, la caja negra básico. Elemental. Mucha imaginación y poco dinero. Exactamente, todo muy pequeño, unas gradas que se pusieron de hierro con los asientos de plástico, que todo el mundo protestaba mucho porque decía que eran muy incómodas, pero bueno, era lo que había, que ya la intención fue bastante buena. Allí se hacían cosas así, traían compañía de Madrid, del País Vasco, la primera vez que vino La Zaranda, por ejemplo, que ahora es La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la Baja se llamaban, sí. Es ahora mismo una compañía que es señera y puntera del teatro español, de las pocas que mantienen la línea del teatro independiente. Estuvo en Marbella con María Meneo, pues no sé si sería en el año 83, 84. Y eso, al principio era eso es lo que había. Y en San Pedro de Alcántara, nada. Nada. Arrancan los festivales, entonces en ese momento, y se va haciendo una programación más estable. Sí, en principio en San Pedro de Alcántara, el grupo de los animadores socioculturales de la Universidad Popular, al que yo acabé perteneciendo, con Rafael Pineda y Silvia Moral, planificamos un festival de teatro de calle, por ejemplo, porque San Pedro no tenía teatro ni expectativas de tenerlo. Y bueno, hicimos durante varios años un festival de teatro andaluz, aquí en Marbella también, y bueno, fuimos picoteando un poco en San Pedro de Alcántara, en los bajos de un edificio, en la calle Torremolinos, en el pasaje Torremolinos, en un bajo que era como una especie de garaje. Montamos una sala que se llamaba Sala de Encuentro, cosa en aquel tiempo muy propio de las UPEs, montar espacios alternativos, salas de encuentro, sitios donde la gente pudiera ir de una manera más bien distendida. Y entonces allí hacíamos noches flamencas, ya los animadores, las noches flamencas, una cosa que llamamos Teatro de la Medianoche. Pues a Teatro de la Medianoche vino Faemino y Cansado, por ejemplo, La El Veneno, bueno, Pepe Garamendi muchas veces, yo que sé, gente así que ahora mismo no, porque hace muchos años, pero sí, la gente que estaba en la puntera muy potentes. Del teatro madrileño, porque claro, el espacio era muy alternativo, las propuestas también tenían que ser alternativas porque no había espacio suficiente para escenografía ni para nada. Y empezamos allí. Por eso cuando en Marbella se plantea, porque la sala de la Plaza de la Victoria llegó Gil y se tiró a los 3 días. Claro, lo vendió a la pesquera precisamente. Sí, a lo que fuera hizo, pero yo lo único que sé seguro es que en 24 horas hubo que desalojar la delegación, meter todos los documentos y todo lo que había en caja, que se tiraron 3 años en un apartamento del edificio Marbella 6, y todo eso se tiró, lo que era la Delegación de Cultura y el teatro, la sala de exposiciones y la biblioteca, todo en una noche. Y entonces, claro, nos quedamos sin nada del todo. Me acuerdo que hay una foto, lo que pasa es que yo no la tengo porque sería estupendo recuperarla. Rafael Torán con Victoria Mora, Ausi Tapia y alguna gente más hizo un entierro del teatro con una caja y la hicieron por el centro, por donde estaba el teatro, y hay una foto de Victoria Mora y Ausi Tapia con una epitafio, ¿no? Pancarta negra diciendo RIP Teatro Municipal. La verdad, muy sí, un momento muy triste, muy duro, triste, ¿no? Terrible. Y claro, desde San Pedro, como siempre, las cosas se ven de otra manera. Nosotros éramos animadores socioculturales, estábamos en San Pedro, Rafael Pineda, Silvia y yo, hacíamos cosas allí en la sala de encuentros, había un bar, se podía beber, fumar allí, bueno, una cosa así. Todo? Y hacíamos las noches flamencas, que había venido la Paquera de Jerez, Chocolate, Rancapino, Fernández Bernarda de Utrera. Tú puedes pensar en el cielo de los flamencos, cuántos flamencos hay en ese cielo que han venido ahí, a ese sitio. Se cierra ese teatro, ¿qué instalaciones se ponen provisionales hasta que se construyó ya definitivamente esta ciudad de Marbella? Nada. Hasta que en el año 2001 se inaugura este teatro, que estuvo 8 años en construcción. Y que 8 años. 8 años en construcción. No recordaba que hubiera estado tanto tiempo. También es verdad que el ayuntamiento no tuvo ayuda de fondos
de nadie, la Junta de Andalucía tenía un programa para rehabilitación de teatros antiguos y construcción de nuevos. Sin embargo, Marbella no consiguió ningún apoyo. No sé si es que no se solicitó o es que por las circunstancias que había, la Junta no consideró apoyarlo. Y claro, construir un teatro como este solamente con fondos municipales no es fácil. Y mientras tanto, lo que se estaba haciendo era los veranos usando el auditorio, que eso se recuperó cuando Mariló Miñones llegó a la Concejalía de Cultura, y se trabajaba los veranos. Y los veranos en el auditorio pues se montaba como si fuera un teatro. Todo el techo técnico, el fondo, el telón de fondo, todo. Patas, y entonces ahí pues se hacía teatro, zarzuela, ópera, ballet. Vaya, que el ballet imperial ruso, ya de las últimas coletazos del ballet imperial ruso, con Maya Plisetskaya todavía viva, estuvo allí, que es que una cosa que ahora la piensas y dices, madre mía, ver salir a Maya, ella ya hacía una aparición muy, muy pequeña, pero sí, que ver salir a esa mujer en ese sitio, madre mía. Por eso cuando te pones a pensar... Claro, dices, es muy emocionante, ¿no? Una trayectoria tan dilatada, bueno, con tantas dificultades también por el camino, de superación. ¿Cuándo empiezas entonces a hacerte cargo ya de esa programación ya de manera constante aquí en el teatro? Pues ya a partir de que se inaugura el teatro. Antes de que se inaugurara el teatro, porque yo he estado en este escenario de obra, con ese patio sin montar en obras. Y hemos pasado desde ahí por una pasarelita y hemos subido con Mariló Miñones y Pineda, Carmen Martínez y yo, hemos subido y hemos visto este teatro vacío quiero decir en obras, con las paredes, la mitad sin montar, la inclinación que lleva la sala y todo eso, ¿no? ¿Se pidió opinión a los técnicos a los que estabais allí o directamente se construyó y no se tuvo en cuenta nada? Pero eso nunca. Cuando se construyó el auditorio, que yo estaba ya en el ayuntamiento, y yo estaba el día que se inauguró el auditorio, porque el alcalde era José Luis Rodríguez, recuerdo de incluso haber ido a la alcaldía con Wim Claes, que era el técnico de luces y sonido que había tenido el ayuntamiento siempre, un belga formadísimo, a exponerle a José Luis Rodríguez todas las deficiencias que tenía el proyecto del auditorio y no le hicieron caso en nada. Pues en esto más de lo mismo. Aquí ha habido algunos errores importantes de concepto de construcción, pero yo pienso que fundamentalmente es porque los espacios escénicos son como un animal vivo. No es construir un pabellón o construir, no sé, esto es algo vivo que tiene muchos detalles que a lo mejor a un constructor, a un arquitecto, si no es un experto, no es un conocedor, no los tiene en la cabeza. Y yo creo que el error fundamental es encargar proyectos escénicos a profesionales que no son expertos en la materia. Sí, pero había otros intereses en aquella época también. Seguro. Está claro. Promover una oferta de artes escénicas profesional, variada y de calidad es una tarea complicada. ¿Se enseña al público o el público es el responsable de lo que se programa? Lo vemos a vuelta de publicidad. Carrillo ha sido la responsable de que trajeran sus espectáculos a Marbella grandes figuras como Lola Herrera, José Sacristán, Concha Velasco, Pepón Nieto o artistas que arrancaban sus carreras y triunfaron posteriormente como Ara Malikian o Vanessa Martín. Para ti, ¿cuál es la clave del éxito
armonizar lo que es al final una programación estable, porque claro, tienes que ver un poco cuál es el interés del público, luego ofrecer también espectáculos de calidad, de alguna manera enseñar también, ¿no? Pues lo que se está haciendo, cuáles son las novedades, cómo se consigue, ¿no?, de alguna manera cerrar ese círculo. Cuando empiezas, ahora yo puedo hacer un análisis allá en retrospectiva, pues de cosas que se hacen y de las cosas que se hacen bien. Al principio se hacen cosas bien y se cometen también muchos errores. Es fundamental que el público hay que enseñarlo a venir al teatro. Y más en un sitio donde no ha habido un teatro nunca. Entonces, el caminito ese que tú tienes que aprender de venir desde tu casa aquí, tiene que llegar un momento que para ti sea habitual. Venir al teatro no es venir a un sitio extraño, donde no conoces a nadie. Muchas veces los teatros parece como que vas a un sitio como que tuvieras que ir o vestido de gala o habiéndote leído El Quijote, ¿no? Y no, el teatro y municipal, un teatro municipal, es tu casa, la tuya, la mía, la de todos, la hemos pagado entre todos. Y lo que se hace aquí se hace para todos. Si es verdad que como todos no tenemos el mismo gusto, no se puede programar solo lo que a ti te gusta. Claro. Entonces, hay que hacer una programación que sea, lógicamente, la de calidad, lo damos por hecho, ¿no? Para mí es un requisito fundamental, y luego hay que dar diversidad, y hay que dar variedad. Entonces, con la premisa de la calidad, dar variedad. Lógicamente, hay espectáculos que tienen más tirón de público, hay espectáculos que son más minoritarios. Los más minoritarios siempre se programan menos. Claro. Y ya cuentas con ello, ¿no? Porque cuando se inauguró, se hizo con la compañía de Arturo Fernández, bueno, que era un clásico, que se sabía que siempre iba a triunfar, ¿no? Las comedias funcionan fenomenal, sí, pero claro, no Arturo se puede siempre dar que ha venido solamente... ha llenado. Siempre que ha venido, él vino a inaugurar este teatro, estuvo 3 días, pero luego siempre que ha venido, que yo creo que ha venido con todo, con casi todo lo que ha hecho, él siempre ha llenado el teatro, porque eso es decir, es que no hay personas que son tan conocidas por tanta gente, y la televisión además pone una ventana del actor en tu casa, tú estás en tu casa y estás viendo al actor, y eso hace que la gente le coja un cariño especial a la gente que ve en la tele y acaba pensando, viéndolos como de su familia. Y entonces dice, ¡ay, que viene sí, Arturo! Bueno, como no sé, ahora hay otra serie de personas que tú... Por poner Rafael Álvarez el Brujo. Rafael Álvarez el Brujo siempre que viene a Marbella llena el teatro. Sí, estuvo siempre en San Pedro hace poquito. Sí, hace poco, y aquí va a venir a la programación de ahora de marzo, me parece, en marzo, que viene también con una cosa nueva que tiene sobre Valle Inclán. Entonces, hay actores y actrices y artistas que son muy conocidos. Luego hay gente que es menos conocida o nada conocida, pero que son muy buenos. Entonces, generar la confianza en el público de que la programación que se presenta es de calidad y va a gustar, sí, o al menos va a tener la posibilidad de ver algo bueno. Puede no gustarte, pero que no puedes poner en entredicho que esté bien hecho, bien interpretado, bien iluminado. ¿De qué espectáculos te sientes más orgullosa de los que han venido aquí a Marbella? No sé, yo pienso que quizá por cosas que han sido muy diferentes, pues cuando vino La Cubana, por ejemplo, con Cómeme el Coco Negro, me pareció, creo que estuvieron 4 o 5 días. Me parece una experiencia, además, porque ellos tienen una manera de plantear el hecho escénico que en eso son únicos. Divertidos, sorprendentes. Yo pienso que pocas veces el público se habrá divertido tanto como con ellos. Y luego ha venido gente muy importante, que son muy importantes para la escena española, pues como José Sacristán. Pues siempre que viene José Sacristán es un lujo y es un placer verlo en escena y va abajo de escena. Lola Herrera. Cuando viene Lola Herrera, te lo voy a decir ahora. Es un regalo. Lola Herrera, que solamente la oyes hablar por la calle y dices, es Lola Herrera, y luego verla aquí ya con una edad
defender ese texto tan bonito de 5 horas con Mario, era tarde para a mí eso me parece estremecedor. Pero al abrir las y luego han venido ventanas, tantas cosas aún que, claro, pensé no pudieras sé. estar dormida. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Ara Malikian, lo vi en este teatro. Ahora Ara Malikian es tan conocido que la gente va al fin del mundo a ver a Ara Malikian. Pero Ara Malikian ha estado en este escenario, en el primer espectáculo que él montó, donde él tocaba el violín, lógicamente, y contaba parte de su vida. Precioso espectáculo, y creo que tuvimos medio aforo. Claro. Espectáculos ¿sabes? Minoritarios, cuando se va extendiendo, bueno, Claro, pues Ara Malikian ya viene a hace... Starlight, por ejemplo. Sí, entonces, pues gente así, o Vanessa Martín, ha estado aquí. La primera vez que a mí me propusieron que viniera Vanessa Martín, yo no la conocía, y me mandó el representante un disco, y me encantó. Y luego, cuando la programamos y vi la cantidad de gente que vino a verla, gente además que no había venido a este teatro seguro nunca. Todo eso, esos artistas nos abren público, claro. Nos abren. Pero ahí está vuestra labor también de apostar por determinadas personas, artistas que luego pues llegan a triunfar también. Sí, gente que está empezando y que luego son grandes artistas. Son grandes artistas ya, porque ese día que cuando yo vi a Vanessa aquí, Vanessa por lo visto tenía ya seguidores en las redes, millones, ¿no? No era conocida en los escenarios, pero era muy conocida para la gente que sigue a los artistas en redes. Y bueno, para mí es un gran placer siempre que viene Pepón, porque además Pepón para mí tiene un valor extraordinario, porque él es promotor de sus propios espectáculos. El actor, las actrices, generalmente los artistas de las escénicas, pues están en su casa esperando que los llamen o que alguien les proponga un proyecto. Generalmente el que promueve el proyecto es otro. Pepón promueve sus propios proyectos. Los textos que monta con su compañía, él es Mixto Lobo, esa es su empresa, generalmente con Pentación, con las que hace muy buen tándem, con Jesús Cimarro, que ahora mismo es quizás el promotor más importante que tiene España. Pues él compra el texto, compra los derechos y luego lo monta cuando puede, cuando encuentra son apuestas muy arriesgadas y en las que, mucha gente. Sí, te juegas mucho. Que es venir como ha venido aquí en la última función, que creo que eran 7. Que llenó también. Llenó, porque claro, él siempre... Porque además él trabaja mucho la comedia. Cuando ha venido haciendo drama, ha venido contratado él con otras compañías. No es que me acuerdo cómo se llama un texto que vino que estaba precioso, que era como un remake de 12 hombres sin piedad. Y estaba muy bien, él venía contratado ahí, hacía el papel de malo, estaba muy bien. Pero bueno, generalmente hace comedia y siempre llena. Sí. Fuiste también una de las impulsoras de la Asociación de Amigos del Teatro, ¿satisfecha con el recorrido también? Sí, la asociación se fundó en el 2004. Este teatro llevaba 3 años abierto. Y bueno, hay cosas que a veces tú ves venir, cosas que dices, uy, aquí va a pasar algo. Estaba viendo una serie de reuniones porque, bueno, en todo el tiempo de la época Gil era muy difícil conseguir fondos para programación, muy difícil. Y claro, nosotros, el equipo en general, en este caso con la concejala y con... No, el equipo no soy yo, somos gente que trabajamos en esto, estábamos siempre empujando para conseguir fondos, porque el teatro estaba empezando, había que darle continuidad, había que ponerlo en el mundo. Y entonces yo me enteré, y nos enteramos que había una serie de reuniones con un promotor teatral madrileño, con la idea de quedarse con el teatro a nivel privado y traer sus producciones y tal. Es una manera de hacerlo, pero desde mi perspectiva y la de muchos otros, no es la mejor manera para un teatro que es municipal, es que tiene que ser un teatro del pueblo. Claro. Y tú no puedes meter un teatro que es meramente comercial, puramente comercial. Primero porque la gente no lo va a poder pagar y después porque eso no nos va a llevar a hacer público, a promover el teatro, a promocionarlo, a poner el teatro en el lugar que le corresponde. Y entonces pues con Ausi Tapia, que para mí ha sido una persona
con la que yo he tenido un apoyo y nos hemos apoyado mutuamente, ella desde las clases, que ella siempre ha sido profesora de teatro, pero hemos compartido tantas cosas, Ausi Tapia y yo, un día hablando las dos, dijimos, hay que ver la imposibilidad de asociarnos que tenemos la gente del teatro. Y ya no digo los profesionales, que no, yo por ejemplo no he sido profesional del teatro nunca, no, simplemente de los aficionados, la gente que tenemos interés por algo, y tú luego ves que hay otra gente que se asocia, que son 10 y consiguen cosas que la gente del teatro no conseguimos nunca. Entonces nos lo planteamos como una manera de defender este espacio como un espacio público, con gestión pública, fondos públicos, municipal. Y entonces, ya ves, que luego no hubiéramos hecho fuerza ninguna, verás tú, que lo que pasa es que en aquel momento, ¿no? Claro, en aquel momento es una manera, la única manera que nosotros tenemos a nuestro alcance, o eso, o encadenarnos ahí en el hall a las columnas salomónicas. Bueno, la cultura siempre tiene que hacer presión. Claro, y entonces, bueno, pues estuvimos buscando, yo busqué, y yo redacté los estatutos y los pusimos, los consensuamos, y yo busqué, en principio, un grupo de gente que afines en el sentido de gente de la cultura que yo sabía que nos iba a apoyar. Entonces, gente del teatro como Ausi Tapia, Manuel Salas, Juan Caracuel, Victoria Mora, Carmela Martínez y yo, y luego gente de la música como Juan Campos, Jesús Baeza por el tema del cine, Luis López, que había sido animador sociocultural de Articultura, Germán Borrachero. En fin, ahí creo que nos juntamos, no sé si me dejó alguien, nos juntamos un grupo de 12 o 14 y Pepón Nieto. Pepón Nieto importantísimo porque era el nombre más conocido y si dices Pepón Nieto, pues entonces todo el mundo lee la noticia. Que el pobre estaba en Madrid, le venía muy mal vernos y todo, pero bueno, al final lo hicimos. Y lo hicimos y presentamos la asociación. Entonces el concejal de Cultura era José Antonio... un concejal del PSOE que luego... ¿José Jaén? Eso es, Jaén. Él era el concejal de Cultura. Se lo presentamos, presentamos, la Asociación Amigos del Teatro es una asociación independiente, que no hay, a otros teatros tienen club de espectadores, que van relacionados directamente con el teatro. No, la asociación es una asociación. Tiene su CIF y su manera de funcionar. Y entonces, pues nada, hicimos la presentación pública y se hizo primero una directiva que se llama como de tránsito hasta que las primeras elecciones, y ahí pues ya se hizo la primera directiva donde Pepón Nieto fue el presidente y bueno, ya una serie de personas. Se empezaron a hacer cosas. Otro de los grandes hitos es el Festival Marbella Todo Danza. Al final se trata de hacer una programación completa, no solamente añadir determinados espectáculos, sino íntegra a estos eventos, ¿no? Y ha sido reconocida a nivel nacional incluso. Sí, ahora mismo también te digo que es el único festival de danza que se promueve desde un ayuntamiento en Andalucía. Y una ciudad como la nuestra, que una ciudad no es de las grandes, es grande pero no es de las grandes. Y entonces posicionarnos como un festival no el mejor, porque aquí en Marbella somos muy dados a decir, hoy tenemos el mejor festival de música. Sí, pero único mejor. Sí. Pero hemos conseguido posicionar el festival en la relación de festivales que son serios, que presentan calidad, que no vamos dando bandazos, que no lo hacemos un año sí, 3 años no, y que hay un apoyo institucional claro hacia el evento. Y yo tengo que decir honestamente que todo eso es posible, porque desde la Delegación de Cultura y desde que Carmen Díaz asume primero la concejalía y después la Dirección General, ella ha tenido muy claro que eso había que promoverlo. Yo pongo la idea sobre la mesa, pero yo sola o el equipo con el si no hay apoyo político está claro que no se puede hacer. No podríamos hacer nada. Ella lo ve claro desde el principio y dijo, venga, nosotros desde el 2008 estamos haciendo un festival que empezó siendo discreto, pero con buenas mimbres, que es lo fundamental. Y bueno, y este año solamente no se ha hecho en el año 2020, sí. Y en el 2021-22 vamos a hacer la 13ª edición, que aunque yo jubilada, he dejado la programación porque sé que
sustituir a un programador, una programadora como yo y todo eso, pues no sé el tiempo que va a llevar y no sé cómo se va a hacer. Y entonces para asegurarme y para asegurar a todos y también porque me comprometí con Carmen a hacerlo. Y te lo vas a dejar cerrado. Sí, sí está programado, hay grandes compañías, hay danza contemporánea, hay neoclásico, hay calle, hay formación a 2 niveles, hay danza comunitaria para la gente que puede bailar sin necesidad de ser bailarín o bailarina, y hay un poco de todo, y yo creo que yo este año pues lo voy a disfrutar desde la butaca, desde mi butaca que está ahí en la fila 4, en la 101, y... Bueno, aunque seguro que con responsabilidad. Bueno, verá, y vendré a verlo y a saludar a los artistas porque la relación es humana y se queda, esa relación está ahí. Y luego, pues no, a verla con mucha tranquilidad porque en el equipo de la Delegación de Cultura hay gente muy buena. Hay profesionales de primer nivel en España. Y ahí están, haciendo todo lo que pueden. Mercedes, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué planes tienes? Sin hacer muchos planes porque no quiero llevarme, yo como llevo toda la vida planificando, pues no quiero ahora llevar lo demás, porque además mi pareja le gusta improvisar y le gusta que hagan, y entonces yo no quiero ahora ya ponerme yo en plan que ya bastante organizado y bastantes cuadrantes y bastantes calendarios he hecho. Entonces, en principio, dejar de poner despertador a las 7. Después, poder ir a cualquier parte en cualquier momento, que mi marido me pueda decir, Mer, vámonos a no sé dónde, y nos vayamos directamente, que echamos el bolso en el coche y nos podamos ir donde queramos. Quiero lo primero hacer un viaje larguito, pero por España, fuera de temporada, y ir a donde queramos. Y atender a mi hijo, Eva, porque mi hijo, que ya es un hombre mayor, tiene su propia casa y todo, todos estos 40 años que yo le he dedicado a esto, él también ha estado ahí, y yo sábados que no he estado, días que había que ir a no sé qué del colegio, de la tutora y no he podido ir, yo qué sé, todas esas cosas que pasan, ¿no? Y luego un trabajo como el mío, que he trabajado viernes, sábados, domingos, me he ido de viaje, he estado fuera, en fin, le voy a dedicar mucho tiempo a mi hijo. Y a la familia. Y a mi familia, y a mis hermanos, y ya está, y a mis amigos, y a mí misma, y hacer cosas que, no sé, me interesa, por ejemplo, yo chapurreo inglés, pero no hablo, y entonces quiero hablar inglés, y lo voy a hacer ahora, y quiero aprender algo más de informática, sobre todo de seguridad para todo el tema de internet, sí, de moverte por internet, que ya se hacen muchas compras, muchas cosas, y me da cierta reparo todavía, y quiero ser una mujer del siglo XXI, y no bueno, quiero ya lo eres. ser del año en que nací. Eso, y luego voy a dirigir con la Asociación Amigos del Teatro, que yo siempre lo he hecho, como tú sabes, con el seudónimo de Mar Fuentes, porque no me gusta mezclar todo, y yo me lo guiso y yo me lo como, como que, bueno, pero ahora ya voy a volver a montar el Tenorio, que llevamos 2 años sin hacerlo, el que hacemos en la calle, lo voy a montar con otro Don Juan, otra Doña Inés y eso, y ahora estamos preparando, vamos a presentar a finales de junio 3 entremeses de Cervantes, que yo dirijo uno, el del Retablo de las Maravillas, y todo con la Asociación Amigos del Teatro, con los compañeros de la asociación. José Luis Moreno está dirigiendo Los Habladores y Teresa Pro dirige El Viejo Celoso. Y a esos 3 les vamos a hacer una propuesta de puesta en escena y la vamos a estrenar aquí. Y eso yo, por ejemplo, eso no lo voy a dejar, porque es que esa es mi vida. Pues Mercedes, gracias y suerte. Muchas gracias, Eva, de verdad, por acordarte de mí y pensar que es interesante lo que tengo que contar. Bueno, desde luego que sí lo es, un placer. Gracias. Una lista de planes a la altura de esta profesional culta e inquieta.